Es un placer estar con ustedes hoy en el webinario de AMECRA. Soy el profesor Michael Hirschman de Basilea, Suiza. El tema que voy a compartir con ustedes hoy es alineación mecánica versus cinemática, que es un tema relevante de hoy. Estos son mis conflictos de interés. ¿Por qué decidimos hacer una alineación mecánica en los últimos años? Yo creo que quedó claro que el propósito de la alineación mecánica es alinear la pierna de manera neutral y un HKA de 180 grados y también el ángulo articular o el ángulo femoral distal de 90 grados y el ángulo tibial proximal de 90 grados. Esto da lugar a una distribución de carga más equitativa, evitando el desgaste del polietileno, y es por ello que antes se decidió hacer una alineación mecánica. Así que todo se debió a la longevidad de los materiales implantados. Esta es la alineación mecánica, un ejemplo de la articulación de rodilla. Esta es una articulación con un ángulo femoral distal de 91 grados, con 6 grados de varo en la tibia y un varo de 10 grados. Y si se alineara esto mecánicamente, se cortaría 90 grados en el fémur y 90 grados en la tibia, haciendo que la rodilla se enderece. Hoy en día hablamos mucho sobre las filosofías de alineación nueva, la alineación cinemática ajustada o la restringida, y cuando seguimos estas, de hecho reconstruimos la rodilla tal cual, y este acabaría con un corte de 91 grados para la alineación cinemática por computadora. Así que esto representa la fase pre-osteoartrítica de la rodilla. Estas son las distintas técnicas de alineación y lo que se haría el ángulo femoral distal y el tibial proximal, en donde la HKA o la alineación de la pierna pues acabaría así. ¿Qué es la alineación cinemática? Esta no se refiere a las referencias anatómicas de la rodilla, sino al eje cinemático. Aquí verán que tenemos diferentes ejes cinemáticos. Tenemos un eje transversal, la tibia se flexiona y extiende, y este es el eje transversal, donde se flexiona la rótula, y el eje longitudinal. Es muy difícil detectar esto transoperatoriamente, y es por ello que este concepto es nuevo. No es fácil ver esto transoperatoriamente. Así que la alineación cinemática tiene como objetivo hacer cortes femorales posterior y distal, tanto lateral y medial, para tratar de reconstruir la rodilla. Y hay que sustraer aquí el cartílago desgastado. Tiene que ser igual de grueso como los componentes TK, dependiendo del que usen. Este es de 9 a 11 milímetros. ¿Cómo se puede lograr esto? Se pueden usar sistemas PSI, como ven aquí. Pueden planificar en 3D o en resonancia o en tomografía. Pero también pueden hacerlo más fácil, pueden hacer o usar técnicas de alineación calibrada, como propone Stephen Howard. Entonces miden los cortes óseos y se aseguran que estos cortes del lado distal, medial y lateral son iguales también del lado posterior. Entonces, ¿cuál es la evidencia científica que tenemos actualmente sobre esta técnica de alineación y cómo se compara con la alineación mecánica estándar? Hay algunas revisiones sistemáticas y hay un metaanálisis de 6 estudios con 561 pacientes. El seguimiento es de 6 a 34 meses, así que es un seguimiento corto o mediano, y estos son los estudios que se incluyeron. Viendo estos estudios, estos reportan mejores puntajes de Oxford para la alineación mecánica aquí, y mejores puntajes KSS para la cinemática, y por ejemplo el WOMAC es mejor para alineación cinemática, así que es algo contradictorio. Viendo más estudios, aquí tenemos la comparación clínica y radiológica de la cinemática y la mecánica, 60 rodillas totales, 30 en cada grupo, cinemática versus alineación mecánica, así que no hay una gran diferencia. Este es un metaanálisis de rodillas alineadas cinemáticas
cinemática y mecánicamente. No hay diferencia significativa en complicaciones, cambio de hemoglobina, estancia hospitalaria, HKA, oblicuidad de la línea articular y entonces lo importante es qué rodillas se incluyeron. Si no hay diferencias en HKA y en la oblicuidad de la línea articular, pueden incluirse rodillas que se alinearían normalmente de manera cinemática y mecánicamente, o sea, rodillas neutrales. Este es un estudio sobre desenlaces tempranos de cinemática contra mecánica. Fue un estudio prospectivo. El seguimiento fue 1 año sin diferencias significativas respecto a estas medidas de desenlaces publicados en el Bone and Joint Journal, y tampoco hubo diferencia en los desenlaces funcionales a 2 años utilizando la cinemática en otro estudio aleatorizado controlado. Tampoco hubo diferencia. Aquí podemos ver estos datos para ver la alineación de postoperatoria. El ángulo cadera-rodilla-tobillo es similar, pero hay más variación en la cinemática, y esto representa que con la alineación cinemática, de hecho, se restaura más la rodilla nativa. Esto también se ve en la alineación tibial postoperatoria. Hay 30% en varo en el grupo de la alineación cinemática, y en el de mecánica solo 4%. Actualmente se está hablando mucho sobre la alineación, y el problema es que las definiciones no son muy claras. A veces estamos comparando manzanas con naranjas, y tenemos que ver con detalle cuál es la técnica actual de alineación, a qué le llaman cinemática aquí. Hay quienes le llaman de manera diferente, otros usan zonas más seguras que otros, así que creo que es importante ser concisos cuando comparamos estos. Otra cosa sobre el concepto de fenotipo de la rodilla, y esto es algo importante que hay que saber, que las rodillas son completamente diferentes. Buscamos series significativas de rodillas osteoartríticas y no osteoartríticas, y las comparamos en cuanto al ángulo rodilla, cadera, tobillo, y el ángulo femoral distal y el proximal. Y lo que mostramos es que aunque el HKA es igual como en este ejemplo, el paciente A versus el B, 11 grados de varo, hay una alta variación, y podría haber alta variación en el ángulo femoral distal, aquí 95 versus 88, o el ángulo tibial proximal, así como los ángulos rotacionales. Esto quiere decir que no es la misma rodilla, y con la alineación mecánica estándar las tratamos iguales, y esto tiene consecuencias diferentes respecto a qué tanto balanceo del ligamento hay que hacer. Al sacar el fenotipo de las rodillas, describimos esto con un varo HKA. Ambos tienen un varo de 11 grados, pero uno tiene un valgo del lado femoral y el otro tiene un fémur, una orientación neutral del fémur, y ambos tienen orientación en varo del lado tibial. Si hicieran cortes óseos aquí, vean que los cortes son diferentes porque la orientación es diferente. Entonces, los cambios a la envoltura de la laxitud es completamente diferente, y esto es lo que hay que hacer, hay que personalizarlas. Entonces, hablar de la alineación cinemática es importante. Viendo nuestros datos, revisamos cuántos pacientes de hecho se reconstruirían con alineación mecánica, con alineación anatómica cinemática restringida o pura, y estas cifras vemos que pocos pacientes tuvieron alineación anatómica, algunos restringida, pero la reconstrucción pura solo puede hacerse con la alineación cinemática. Pero ¿es segura esta, y qué tan lejos podemos llegar? Esto se sigue discutiendo. La tibia no tiene más de 3 grados de varo o valgo, indicando que esto es importante para los pacientes. El HK no tiene más de 5 grados de varo o valgo, entonces hay zonas seguras que hay que considerar para beneficio de los pacientes, así que yo no recomendaría
actualmente la alineación cinemática, que es pura y reconstruye realmente condiciones raras, particularmente en la tibia, porque sabemos que el aflojamiento tibial puede darse con un varo importante en la tibia. Quiero concluir mi plática diciendo que la alineación cinemática es interesante porque nos aparta de la alineación sistemática hacia una más personalizada. Es importante que hagamos restauración de la morfología rara y de los fenotipos raros. El principio de la alineación cinemática es que hay cortes óseos femorales del lado medial lateral y en el distal y el posterior. En las mediciones del corte óseo y PSI siguen oponiéndose, y esto tiene que ver con fenotipos. Si tienen diferentes fenotipos y los juntan, solamente estarán viendo una parte y no van a analizar las rodillas correctas. Necesitamos estudios sobre fenotipos en varo, fenotipos neutrales y fenotipos en valgo para saber que tal vez vamos a tener que hacer menos reemplazos totales de rodilla. Muchas gracias por su atención. Fue un placer estar con ustedes hoy.